El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Este es un espacio que siempre busca respuestas vinculadas con la salud humana. Y como es habitual, declaramos el tema desde el comienzo. Hoy vamos a hablar de la diabetes en el embarazo. Y está con nosotros la doctora Yenvila Novo, especialista en ginecología y obstetricia. Bienvenida, doctora. Gracias. Y aunque la población cubana es bastante instruida, yo creo que es oportuno comenzar el diálogo declarando a qué llamamos diabetes, doctora. ¿Qué es la diabetes? A grandes rasgos al menos. Bueno, a grandes rasgos te puedo decir que es un trastorno en el metabolismo de los hidratos de carbono o los carbohidratos. En el caso del embarazo es una entidad propia de la gestación que se diferencia en las causas y en el comportamiento en relación a la diabetes fuera del embarazo. De manera que cuando hablamos de diabetes gestacional o diabetes en el embarazo, estamos hablando de que la enfermedad, el padecimiento, surge precisamente en algún momento de estos 9 meses de gestación. Precisamente la paciente que ya es diabética puede quedar embarazada y por supuesto tiene una diabetes que nosotros la conocemos como pregestacional. Pregestacional. Es aquella que aparece antes de la gestación. Y la diabetes gestacional propiamente dicha, si es originada o propiciada por el propio embarazo y aparece y se diagnostica durante el embarazo. Durante el embarazo, si fuéramos a buscar lo que con más frecuencia ocurre, ¿en qué momento del embarazo es que se diagnostica con más frecuencia la diabetes? Como concepto, hace unos años se decía que la diabetes gestacional es aquella que se diagnostica en el embarazo independientemente del momento en el que aparezca. Sí. Lo que se ha demostrado de que cuando se diagnostica antes de las 24 semanas y está asociada a síntomas y signos propios de la diabetes pregestacional, pues se considera entonces una pregestacional, precisamente porque lo que influye en la aparición de esta enfermedad es después de las 24 semanas, dado a los altos niveles de lactógeno placentario que existen en la paciente después de las 24 semanas, que es lo que propicia entonces la posibilidad de una diabetes gestacional. De manera que la diabetes pregestacional, claro que hace que la mujer que quede embarazada, quise decir, continúe padeciendo la enfermedad incluso durante esos 9 meses. Sí, claro. La diabetes gestacional es la que surge, la que nace, y la persona o la mujer no es diabética con anterioridad. Precisamente, estas pacientes que no son diabéticas y que durante el embarazo se le diagnostica la diabetes, está dado porque el páncreas, que es aquel órgano encargado de la secreción de insulina, tiene que enfrentarse a una demanda muy alta durante el embarazo. Todas las pacientes embarazadas tienen una resistencia periférica a la insulina, o sea que el páncreas tiene que liberar mucha mayor cantidad de insulina para poder metabolizar todos los hidratos de carbono, en este caso precisamente la glucosa o el azúcar, que en un paciente que no está embarazada. Si este páncreas está en condiciones de poder superar esta demanda, pues no aparece la diabetes. Si el páncreas no está en condiciones de suplir esta alta demanda, pues puede aparecer una diabetes gestacional. De acuerdo a su experiencia, doctora, ¿es numeroso el grupo de mujeres que padecen diabetes gestacional o realmente la cifra no es alarmante? Realmente se está viendo una mayor cantidad de casos. Eso tiene varios factores. Primeramente podemos decir que los factores, cuando veamos los factores de riesgo que están relacionados con la dieta, con la obesidad, pues vemos que en los últimos años ha habido aparición de mayor caso de diabetes, quizás relacionado a esto, porque la obesidad actualmente es un problema de salud. Y la malnutrición, ya sea por exceso, por defecto, también es un problema actual, no solamente en nuestra población, sino en el mundo entero, donde las personas comen desmedidamente y no siempre es una dieta saludable y esto predispone. Pero también hay otro elemento, que en los últimos años hemos llevado a cabo una pesquisa en el embarazo para diagnosticar precozmente la diabetes, porque hay un momento en el embarazo donde ya se nos hace imposible diagnosticarla. Ya después de las 32 semanas no tenemos cómo diagnosticarla y entonces se nos escapa el diagnóstico y lo que vemos son las consecuencias de la enfermedad. Entonces, como estamos haciendo una pesquisa, desde el primer momento que vemos a la paciente embarazada, desde la primera consulta, que es la captación, ya estamos buscando si tiene factores de riesgo de diabetes, ya la conducta con esta paciente en busca de un diagnóstico precoz cambia. Entonces, muchas veces hacemos el diagnóstico cuando ni siquiera la paciente
sospecha que pudiera ser la enfermedad y hacemos un diagnóstico precoz. Y quizás por esto vemos que hay más pacientes diagnosticadas con diabetes que años anteriores donde no se buscaba de esta manera. De manera que el diagnóstico hay que hacerlo de manera temprana para que realmente pueda controlarse en el resto del embarazo de esa mujer, doctora. Sí, las pacientes cuando ya se les hace la captación del embarazo, si no tienen factores de riesgo para la enfermedad, se le hace sencillamente una glicemia, que es importante que las pacientes sepan que la glicemia, para poder hacer diagnóstico, debe hacerse en sangre venosa, no se debe hacer en sangre capilar. Lo que nosotros conocemos como sangre venosa es la que se hace de aquí del antebrazo, nunca del dedo. Y estudiada en el laboratorio con todo el proceso que se hace en el laboratorio clínico, nunca en un glucómetro. Entonces, esa paciente que no tiene factores de riesgo se le hace una glicemia en ayuna, en la captación, y se le repite posteriormente alrededor de las 28 semanas y posteriormente alrededor de las 32 semanas. Si esta glicemia da normales, nosotros descartamos la posibilidad de una diabetes. Pero ya la paciente que tiene un factor de riesgo, ya sea en la captación o en otro momento del embarazo, se le realiza directamente una prueba de tolerancia a la glucosa en esos dos mismos momentos, entre las 26 y 28 y entre las 30 y las 32, independientemente de que el nivel de la glicemia en ayuna esté normal, porque puede ser que la paciente amanezca con cifras normales de glicemia, pero ante una ingestión alta de carbohidratos no responda a la demanda insulínica, y ahí es donde se hace el diagnóstico. Y estamos hablando de aquel grupo de mujeres embarazadas que tienen un sobrepeso o que la nutrición no haya sido la más correcta. Usted hablaba de exceso o por defecto. Ahí están los factores de riesgo sobre todo. Dentro de los factores de riesgo, los más llamativos, los factores de riesgo mayores, está en primer lugar el antecedente de una diabetes en embarazos anteriores. Estábamos hablando de que si este páncreas no pasó la prueba en el primer embarazo, es difícil que la pase en el segundo. Por tanto, el tener el antecedente de una diabetes gestacional en otro embarazo, por supuesto, ya tiene factor de riesgo para este embarazo. Existen también grandes probabilidades de que repita la diabetes gestacional. Grandes probabilidades. También están las pacientes que tienen antecedentes familiares de primera línea, su mamá, sus hermanos. Esto también constituye un factor de riesgo. La obesidad, por supuesto, la edad de la madre. Una madre que sale embarazada con más de 30 años ya tiene mayor riesgo de diabetes gestacional. Y, por ejemplo, pueden aparecer otras causas durante el embarazo, digamos el aumento de la cantidad de líquido amniótico, es un riesgo de diabetes, el peso del bebé, el antecedente en otros embarazos de que el bebé haya nacido macrosómico o muy gordo, muy grande, o la presencia de mucho líquido, y en fin, las malformaciones congénitas, los abortos a repetición, porque todo esto habla de quizás en embarazos anteriores, fundamentalmente de una diabetes que pasó oculta, pero dejó secuelas, y no se pudo diagnosticar en ese momento. Y entonces cuando recogemos ese antecedente en la paciente, podemos sospechar que lo que tuvo en aquel momento fue una diabetes gestacional que no se pudo diagnosticar, y la podemos diagnosticar a tiempo en este embarazo. De acuerdo a estas explicaciones, doctora, que usted ha hecho hasta el momento, entiendo de que puede que la paciente transite por una diabetes gestacional sin enterarse incluso. Precisamente. Y eso genera riesgos realmente importantes. A ver, ¿qué sucede? La diabetes gestacional cursa, por no decirte que el 100% de las veces, porque no me gusta ser absoluta, cursa asintomática. La paciente no presenta síntomas de diabetes. Entonces, en tan poco tiempo que dura el embarazo, que como máximo son 42 semanas, en ese tiempo no existe posibilidad que, por muy descompensada que esté la paciente, aparezcan lesiones en su organismo que puedan generar una sintomatología. Puede suceder como una complicación aguda, una hiperglicemia marcada, que sí puede entonces dar alguna sintomatología, pero las cifras elevadas de glicemia que no están por encima de altos niveles que pueden dar una emergencia, pues pasan asintomáticos. Y entonces la paciente no sabe que está hiperglicémica y el médico, por supuesto, no lo puede diagnosticar. ¿Qué es lo que sí sucede en el embarazo? Que estos niveles de glicemia sí afectan el desarrollo fetal. Nosotros tenemos la necesidad siempre de explicarle a las pacientes que un estado de descompensación metabólica puede propiciar, en dependencia del tiempo gestacional, abortos, parto pretérmino, puede también inducir una malformación congénita,
puede que el feto crezca con un crecimiento demasiado grande, y todo esto puede traer dificultades también a la hora del parto, porque un feto grande tiene más posibilidades de complicarse, pero además más posibilidades de que la paciente no pueda tener un parto fisiológico y termine en un parto instrumentado o en un parto por vía cesárea. Y todas estas razones que usted acaba de enumerar pueden en alguna medida ser consecuencia de una diabetes que no fue atendida, que no fue diagnosticada a tiempo. Hagamos, doctora, quise decir, una pausa, un receso breve, y de inmediato regresamos para seguir conversando sobre este tema en Consejo Sano. Hay hábitos que pueden ayudarte a prevenir un accidente cerebrovascular. El ejercicio físico es uno de ellos. Basta con realizar unos 150 minutos semanales. Algunas actividades recomendadas son montar bicicleta, saltar la cuerda y caminar a paso rápido. El colesterol alto es uno de los principales responsables del accidente cerebrovascular. Algunas maneras de mantenerlo bajo control es limitar el consumo de grasas y aumentar el consumo de fibra. Asegúrate de comer abundantes frutas y vegetales frescos, ingerir abundante agua y tomar proteínas y carbohidratos de manera moderada. Y es tiempo de regresar. Se mantiene con nosotros la doctora Jen Vila, ya lo decía, y es especialista en ginecología y obstetricia. Doctora, ahorita usted hablaba del cuadro asintomático por el que transita una embarazada en relación con la diabetes gestacional, pero debe aparecer en algún momento, quizás en algún caso, un síntoma que indique al doctor que debe hacer un examen, una prueba para detectar una posible diabetes, aunque el embarazo haya avanzado, digamos, de manera considerable. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ya te decía que es asintomático. Sí, definitivamente. Realmente, ¿qué sucede? Cuando hablamos de la diabetes, siempre pensamos en el paciente diabético clásico. Sí. Y realmente pueden haber diabéticas pregestacionales embarazadas, que el comportamiento de la sintomatología también, por supuesto que es distinto, y de hecho tienen peor pronóstico, es más difícil muchas veces el control metabólico, ya el daño que tienen sus órganos preestablecidos afectan y constituyen un riesgo para aparecer incluso otras patologías en el embarazo. Pero el médico no puede esperar a que aparezca un síntoma, porque realmente en la mayoría de las pacientes no hay síntomas. En mi experiencia, que es lo que más he visto, que las pacientes, una vez diagnosticadas, quizás exageran un poco en la dieta, porque el tratamiento dietético es vital. El control metabólico se logra en la gran mayoría de las pacientes con una correcta dieta. Cuando no se compensan con la dieta, bueno, tenemos que utilizar la insulina u otros medicamentos en algunos casos. Específicamente, si la dieta se hace demasiado estricta y se queda por debajo de las kilocalorías que necesita la paciente, puede ser que en algún momento dé una hipoglicemia, que sí tiene un cuadro y una sintomatología clásica. Pero además, si tenemos que utilizar la insulina y nos pasamos en la dosis, o la paciente por una equivocación X se pone una dosis por encima de la que le toca, o la dosis habitual con menos cantidad de kilocalorías en la dieta, pues también puede hacer una hipoglicemia. Es difícil, es muy poco frecuente ver una paciente con una diabetes gestacional haciendo una hiperglicemia tan marcada que la pueda llevar entonces a una cetoacidosis o a otra complicación. Es muy difícil. Eso se ve más bien en las pregestacionales descompensadas. Que sí, por supuesto, de manera anticipada debe tener un seguimiento, un tratamiento médico que le permita en el embarazo tener, por supuesto, un desarrollo lo más feliz posible, ¿verdad? Ahí entra a jugar un papel muy importante la atención al riesgo preconcepcional. Cuando atendemos a esta población de pacientes en edad fértil que aún no están embarazadas, pero que tienen posibilidades de quedar embarazadas, tenemos que tener un control muy específico de todas estas pacientes con patologías asociadas que, si salen embarazadas, tienen un alto riesgo en el embarazo. En el caso de la diabetes pregestacional, cuando ya la paciente decide tener un hijo, ese embarazo se planifica, y como parte de la planificación está, en primer lugar, ver el estado
de los órganos de esta paciente. Nosotros los conocemos como órganos diana. Específicamente estudiamos la retina, el riñón, el corazón, en fin, todos los órganos que pueden ser afectados por estas enfermedades que son crónicas y afectan todo el organismo. Pero también tenemos que ver los medicamentos que está tomando la paciente, porque hay medicamentos que no se pueden utilizar durante el embarazo. Entonces debemos hacerle cambios y ajustar los medicamentos. Pero además tenemos que ver entonces si está en un control metabólico óptimo para salir embarazada. Porque desde el momento de la fecundación, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, si en ese preciso momento de la fecundación la paciente tiene una descompensación importante, ya hay muchas posibilidades de que ese huevo sea o nazca con una malformación y termine también en un huevo abortivo. Por tanto, cuando es un embarazo deseado y planificado, para decir que verdaderamente es planificado, es porque todos estos pasos se cumplieron. Esta paciente debe pasar por la consulta de medicina interna o de endocrinología, y cuando esté en el óptimo momento para salir embarazada es que se busque el embarazo. Y mientras tanto hay que ofrecerle y ofertarle a la paciente un método anticonceptivo que no intervenga en su patología para retirarlo en el momento óptimo para salir embarazada. Doctora, usted hablaba ahorita del pesquisaje, ¿verdad? De ese momento en que los especialistas hacen una exploración y también algunos exámenes que indican, ya por factores de riesgo o por sospecha, de que la paciente padece, y valga la reiteración, diabetes gestacional. Tiene que asumir un tratamiento, puede ser la insulina, usted habló ahorita de la insulina, pero desde el punto de vista nutricional tiene que seguir un rigor determinado. ¿Qué pasos debe respetar la embarazada para evitar consecuencias después lamentables? Sí, mira, desde que la paciente sale embarazada, desde la primera consulta, ya se le calculan los requerimientos dietéticos, las kilocalorías que debe consumir la paciente, independientemente de que sea o no sea diabética. Lo que generalmente la paciente, al no tener una restricción, sencillamente come a su buen parecer, y algunas veces sí tienen el control de no comer muchos dulces, muchos carbohidratos, se le dice suave con el espagueti, con las pizzas, con los panes, porque realmente son cosas que no son tan nutritivas y sí pueden empeorar el cuadro de la paciente. Pero ya una vez diagnosticada la diabetes, se calculan cuántas kilocalorías debe consumir la paciente y se le muestran los distintos tipos de dietas que puede llevar, que más o menos cumplen con ese nivel de kilocalorías. Por supuesto que a veces se hace difícil, porque cuando decimos un pan tiene tantas kilocalorías, depende del tamaño del pan, y todos los panes no tienen el mismo peso, el mismo tamaño, y a veces a la paciente se le hace difícil entender hasta dónde puede un poco más y un poco menos. Nosotros normalmente le entregamos a la paciente la dieta según su índice de masa corporal, según su peso al inicio del embarazo, cuántas kilocalorías debe consumir durante el embarazo. Este tratamiento dietético se le pone primeramente una semana solamente con dietas, y después de este tratamiento dietético se comprueba si tiene requerimientos o no de insulina. En algunas ocasiones hay que corregir la dieta, en algunas ocasiones hay que aumentarle un poco más las kilocalorías. Nunca por debajo de lo normal, porque entonces el desarrollo fetal es el que se puede afectar. Si es necesario, se incorpora la insulina, que es la que se utiliza normalmente para la diabetes gestacional. Y por supuesto, una vez que se diagnostica a la paciente, requiere de ingreso hospitalario, porque para poder llevarla a un control metabólico óptimo, para enseñar a la paciente a usar la insulina y para poder hacerle un estudio precisado del estado de su organismo y del estado del bienestar fetal, debe estar ingresada. Hasta el parto, hasta el momento del parto. Este primer ingreso se hace al diagnóstico. Ya una vez que la paciente está compensada y que se demuestra que no existe ningún tipo de complicación con ella o con el bebé, ella hace el seguimiento ambulatorio, sigue su consulta por la atención primaria de salud con su médico de cabecera y asiste a las consultas de diabetes y embarazo, que son hospitalarias, son regionales. Y en dependencia de cómo vaya avanzando el embarazo, puede o no volver a ingresar. Siempre que la paciente diabética tenga un proceso infeccioso, debe ingresar, porque todos estos procesos descompensan el estado metabólico y pueden afectar a la paciente. Siempre que, por ejemplo, la paciente esté descompensada metabólicamente, que haya que hacer ajustes de la dosis del medicamento, también debe ingresar. Y también ingresan al término del embarazo. Se deben ingresar al término del embarazo, y esas últimas semanas de embarazo se ingresa para poder llevar entonces un control estricto del bienestar fetal.
porque la diabetes, todas estas complicaciones que hablábamos ahorita, están relacionadas directamente al nivel de descompensación que tenga. Una paciente descompensada tiene mucho mayor riesgo de complicaciones fundamentalmente fetales o neonatales, pero no significa que por estar compensada no puedan aparecer complicaciones. ¿Qué sucede? Que el estudio del bienestar fetal nos ayuda a predecir con tiempo lo que pueda suceder en la mayoría de los casos. Y como al término del embarazo es donde más complicaciones pueden aparecer, la paciente debe estar ingresada. Porque las pruebas de bienestar fetal más sencillas que nosotros le podemos hacer a la paciente es ocultarle la frecuencia cardíaca fetal diaria. Y eso se hace durante el pase de visita. Tener el control de los movimientos fetales, tener el control del crecimiento, de la altura del útero, que se mide con las maniobras clínicas que hacemos todos los días con la paciente. Y posteriormente se le realizan los ultrasonidos y las pruebas ya específicas que se hacen estando hospitalizadas, programadas 2-3 veces a la semana. Habla usted con cierta regularidad del bienestar fetal. ¿Cuáles serían las consecuencias que puede traer para el desarrollo fetal, para el futuro bebé, una diabetes gestacional, digamos, descuidada, maltratada, doctora? Bueno, primeramente ya te hablaba de la posibilidad del aborto, de la posibilidad de una malformación, de un parto pretérmino, pero podemos ir más allá. La posibilidad también de un macrosómico, de un feto extremadamente grande. Y no solamente vemos el crecimiento, sino también la acumulación de grasa. O sea, que es un feto que puede llegar a ser obeso. Pero además hay riesgo de hipoxia fetal, o sea, de la disminución del flujo de oxígeno hacia el feto y de muerte fetal aparentemente sin causa. Puede suceder, pero ya digo, todo esto está relacionado a la descompensación metabólica, porque todos esos niveles altos de glicemia que están en la sangre materna pasan también a la sangre fetal, y entonces estamos sobrecargando al páncreas del feto, que no tiene por qué tener esa función durante la vida fetal de esa manera, y estamos sobrecargando ese páncreas a liberar insulina para poder entonces metabolizar toda esa cantidad de carbohidratos. Y por supuesto que este niño al nacer también puede tener complicaciones. Un páncreas que está en formación, que está en desarrollo. Que todavía está en la vida fetal. Claro. Entonces este niño al nacer, sencillamente por las dimensiones que tiene, puede tener un parto, un trauma, puede sufrir fracturas, puede sufrir determinadas complicaciones propias de un parto como la hipoxia, en fin, complicaciones propias del parto relacionadas a la macrosomía fetal. Y además, en algunos casos también cabe la posibilidad de que este niño en poco tiempo pueda desarrollar una diabetes por el desgaste de ese órgano que es el páncreas. Sí, porque estamos hablando también de consecuencias neonatales. Neonatales también. Que surgen, por supuesto, después del nacimiento del bebé. Hagamos un intervalo, un receso breve que corresponde, doctora. Y en breve estamos de vuelta para seguir conversando sobre este asunto en Consejo Sano. Hicimos la promesa y estamos de vuelta con la doctora Jen Vila. Doctora, ¿qué pasa con una embarazada que ya padece diabetes gestacional, está diagnosticada, tiene el seguimiento médico, puede asumir las actividades domésticas con normalidad, las actividades cotidianas sin grandes contratiempos? Sí, realmente esto no limita a la embarazada. Sí. De hecho, forma parte, la actividad física en el embarazo forma parte de su tratamiento. El estilo de vida saludable, pueden hacer incluso ejercicios físicos moderados, como toda embarazada, Senderismo, aerobio. alguna que otra caminata. Sí, de igual manera la psicoprofilaxis que se da durante el embarazo ayuda mucho en estos casos. No tienen contraindicación para nada de esto. Puede asumir, digamos, la limpieza del hogar, Sí, cómo no. digamos, con la ayuda de la familia siempre, ¿verdad? Mientras cumpla con su dieta y sus horarios de los medicamentos, no tiene ningún tipo de... Por supuesto, si aparece alguna complicación, algún riesgo de prematuridad, algo que limite, se le dice rápidamente a la paciente, pero por la diabetes propiamente dicha, no. No hay limitaciones desde ese punto de vista, doctora. No. Las normales, a partir, por supuesto, de su condición. Pienso yo, doctora. Sí, según su condición, no tiene Claro. ningún tipo de restricción, ni siquiera la vía del parto. Es importante decir esto porque a veces las pacientes infieren que porque ya tienen una diabetes o el feto puede ser un poco más grande de lo normal, debe ser cesárea. Y siempre decimos que las cesáreas
tiene más posibilidades de complicar el estado de la paciente y del feto que un parto normal. En estos casos nosotros lo que interrumpimos el embarazo antes para evitar que el feto salga demasiado grande y que pueda entonces ocasionar otras complicaciones. Se planifica una interrupción del embarazo antes de las 40 semanas. Y ¿Se le llama también pretérmino? No, pretérmino nunca. Tenemos que hacerlo a término, después de las 37, 38 semanas y nunca más de las 40. Ahí estamos en el rango, en dependencia, por supuesto, del estado metabólico de la paciente, de las condiciones de la pelvis, los mismos criterios que se aplican para las demás pacientes, pero siempre es mejor para la paciente un parto transpelviano. Doctora, ¿con el nacimiento del bebé termina la diabetes gestacional para la madre o puede quedar diabética de por vida? Hay un pequeño % que pudiera quedarse ya con la diabetes. Ya sería una diabetes ya mellitus como cualquier otra. ¿Qué sucede? Que estas pacientes después del parto tienen que continuar con su dieta. Y en muchas ocasiones hay que continuar con la insulina por un tiempo. Ya una vez pasado el puerperio, las 42 semanas, hay que repetir los exámenes, el PTG o la prueba de tolerancia a la glucosa, para determinar si la paciente quedó o no quedó diabética. Es importante esto. Incluso cuando ya descartamos la posibilidad de que haya quedado diabética, la paciente debe saber que tiene grandes posibilidades que años posteriores aparezca una diabetes mellitus, fundamentalmente después de la menopausia, donde los niveles de estrógeno disminuyen, que son los que protegen muchas de las funciones de nuestro organismo como mujeres, y aparece la hipertensión, la diabetes, en fin. Y estas mujeres que ya hicieron una diabetes gestacional tienen grandes posibilidades de que en esta edad de la vida puedan hacer una diabetes. Por tanto, el control dietético, la actividad física y el estilo de vida debe continuar cuidándolo para evitar entonces en años posteriores llegar a ser una diabetes, y saber también que en los próximos embarazos también puede hacer la diabetes. Por tanto, tiene que hacer una planificación del embarazo con un control dietético, con ejercicio físico, para poder favorecer entonces su estado de salud. Y esta respuesta me conecta a la última pregunta del diálogo, doctora. ¿Es posible prevenir la diabetes gestacional con los cuidados y con los estilos de vida correctos, por supuesto, antes y en los primeros periodos del embarazo? Bueno, realmente no es muy fácil. No es muy fácil, porque la base de la diabetes tiene una base inmunológica importante que no podemos modificar. Por supuesto, una paciente que tiene un estilo de vida saludable, con un buen peso, con una dieta adecuada, tiene mejores posibilidades o mejores condiciones para enfrentar un embarazo que una paciente obesa, sedentaria, y dentro de todas estas cosas puede aparecer entonces la diabetes gestacional. Pero realmente hay una base inmunológica importante que no podemos modificar, y la genética, la herencia también está implicada. Lo que sí podemos mejorar todas las condiciones del organismo para que el embarazo curse de la mejor manera posible y enfrentar estas posibles enfermedades que pueden aparecer en cualquier paciente de la mejor manera también. Y de temprano diagnóstico, con temprano diagnóstico. Importante, quiero hacer una alerta a aquellas pacientes que ya son diabéticas y que están planificando un embarazo. Por favor, siempre lo decimos, planificar el embarazo no es buscar solamente la planificación económica y social. No es solamente decidir el embarazo cuando ya tenemos el lugar donde vamos a vivir o las condiciones económicas. La planificación del embarazo debe estar incluido el médico de cabecera, el médico de familia, el especialista que ayude a controlar el estado de la paciente para determinar si está en condiciones o no de salir embarazada, sobre todo cuando tiene una enfermedad de base como es la diabetes, que es tan peligrosa para la embarazada y para el feto. Muchísimas gracias, Yenvila, por estar con nosotros en Consejo Sano. La esperamos, doctora, en otra emisión. ¿Regresaría usted? Seguro. Y con certeza también regresa nuestro público. Dentro de 7 días regresamos para compartir, como siempre, otro Consejo Sano.